Buenas tardes amigos, bienvenidos, gracias como siempre, el gusto que nos da que nos estén acompañando el día de hoy 20 de marzo de 2018, ya son las 12:08 en punto y nosotros estamos de vuelta como todos los martes con todos ustedes para poder llevar hasta sus pantallas toda la información correspondiente y lo más relevante en materia de inocuidad alimentaria. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales, a través de los diferentes sitios donde se está transmitiendo su programa Bases y donde todos los días forjamos un compromiso con la inocuidad alimentaria. Les recordamos que ya estamos completamente en vivo, está nuestro chat en línea para que puedan estar al pendiente y puedan hacer sus consultas a lo largo de toda la plática que vamos a tener el día de hoy sobre un tema sumamente interesante que lo vamos a abordar en unos momentos más, pero no sin decirles también que ya estamos en Twitter para que nos puedan seguir y a través de Facebook, ambas plataformas están completamente a su disposición para que puedan llevar con nosotros la maduración de la plática y el tema que vamos a abordar en esta sesión de tu programa Bases y bueno, de esta manera poder estar concerniendo y pudiendo compartir opiniones. Finalmente, el producto final valioso es que la audiencia se quede contenta y pueda retroalimentar sus conocimientos para materializarlos en la industria de los alimentos. Recuerden también que ya está disponible, hay que estar pendientes en estar solicitando su calendario de Inocuo Academy, esta línea de formando especialistas en inocuidad alimentaria. Estamos conformando los temas y hay que estar muy al pendiente en las diferentes sedes donde se va a estar trabajando la información y donde se va a estar proporcionando este tipo de temáticas para capacitación y formación de especialistas. Estamos completamente en vivo, como les comento, y el tema que vamos a ver el día de hoy es muy importante. En un rato más también, como les comentaba hace unos minutos, ya tenemos también nuestro segmento de las breves de inocuidad. En unos momentos más también estaremos hablando de todo lo relevante y la polémica que se desata alrededor del mundo a nivel nacional e internacional y todo lo que compete a situaciones que ponen en jaque la inocuidad de los alimentos. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante y que bueno, resulta base en la parte de la inocuidad alimentaria, ¿no? El día de hoy vamos a cambiar un poquito el esquema. El día de hoy no vamos a abordar precisamente el enfoque o el mecanismo de entrevistas. Tenemos importantes citas en las próximas emisiones que con gusto se les van a estar compartiendo en las respectivas redes sociales, en donde estaremos abordando temas sumamente importantes con expertos que nos platicarán desde su óptica y su experiencia diferentes temáticas que en su momento se les harán llegar. Pero bueno, de momento hablaremos del tema del día de hoy. Y esto es contaminación cruzada. El tema es realmente importante y resulta de una preocupación muy certera, dado que es una circunstancia o es una práctica más común de la que nosotros tenemos noción, y esto representa un serio problema interno y externo en la industria de alimentos en cualquier eslabón de la cadena de valor de los productos alimenticios. Y esto es debido a los diferentes factores y a las situaciones que potencializan su aparición y a la falta de capacidad y a la falta de compromiso que pueden representar todos los actores que van participando a lo largo de la cadena alimentaria de cualquier producto alimenticio en específico. Me voy a permitir con ustedes empezar a trabajar una especie de escaleta y vamos a ir viendo los diferentes temas con la intención de que ustedes puedan quedarse con una información ordenada, sistemática sobre el tema que estamos abordando el día de hoy. Y empezaríamos hablando qué es contaminación cruzada. Como lo comentábamos, es uno de los vectores más importantes y más comunes en la industria de los alimentos en los que pueden propiciarse el contacto o la contaminación cruzada entre diferentes tipos de alimentos, compuestos, materias primas, aditivos y en general la contaminación cruzada se encuentra en todo un sistema de producción de alimentos y de productos destinados para consumo humano. En ese sentido es importante considerar que de acuerdo a la regulación y de acuerdo a las especificaciones normativas, abordando el tema regulatorio, la contaminación cruzada es abordada en diferentes temáticas como un requisito sumamente importante para implementar. Resulta interesante comentar que en normativas como 251, normativas establecidas por el Códex Alimentarios, normativa relacionada con los códigos federales de la FDA y distintas normativas
posicionadas en instancias públicas de documentación de dominio público que pueden ser consultadas incluso por todos ustedes, ya sea en la Organización Mundial de la Salud, en la FAO, pueden consultar la información en la OPS, en cualquier tipo de plataformas que puedan resultar de su interés y puedan descargar información sumamente valiosa para poderla aplicar en sus respectivos procesos. La contaminación cruzada representa un serio problema, como lo comentaba hace un momento, al interior de los procesos de producción de alimentos. Como les comentaba, la diversidad de factores que detonan la contaminación a lo largo de la cadena de valor de un producto resulta preocupante, ya que puede suceder en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier contacto y con cualquier descuido por parte de los procesos, de las personas, o el descuido de los procesos y los controles de los mismos. Es importante mencionarles un poco de estadística, pues según el Senacica, más de 16,000 personas mueren al año a causa de enfermedades transmitidas por alimentos. Esto representa un 10% en estadísticas a nivel mundial. También estamos hablando que, de acuerdo a estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades transmitidas por alimentos representan el 50% de las enfermedades mundiales. Esto quiere decir que nos enfermamos demasiado por los alimentos. Es importante también comentarles que el presupuesto que el gobierno está implementando y lo que el gobierno está predestinando para poder dar atención médica, la adquisición de recursos, la provisión de los servicios médicos para atender este tipo de situaciones, representa un importante gasto al presupuesto de los gobiernos. Esto nos hace pensar que la contaminación cruzada juega un papel importante en el control de la inocuidad de los productos y que de ella depende el detonar diferentes situaciones en donde empresas se ven implicadas en penosos y situaciones pues no muy favorables de crisis o contingencia sanitaria por presentar o por enviar al mercado alimentos contaminados. Eso es importante también mencionarlo, que la contaminación cruzada es uno de los elementos de suma importancia y que hoy día representa un serio reto para la industria en general, de acuerdo a cómo van evolucionando y cómo van actualizándose los requerimientos regulatorios a nivel nacional y a nivel internacional. Algo también que quisiera comentarles un poquito es los factores que la provocan. De acuerdo a requerimientos específicos establecidos en normativa, hay un sinfín de situaciones que pueden detonar la contaminación o el riesgo de contaminación cruzada en una industria o en un sitio de producción de alimentos. Partiría por comentarles que es importante desarrollar una metodología en donde se identifique principalmente los riesgos asociados a la contaminación cruzada. Esto quiere decir que tendríamos que implementar algún mecanismo y llevar a cabo alguna estrategia en donde, en base a alguna metodología ya sea definida por estrategias o por instancias normativas ISO, o por alguna información, algún artículo, algún documento que nos aporte esa información positiva, el cómo desarrollar correctamente un análisis de riesgos en nuestra organización, será la punta de lanza que nos va a permitir identificar dónde están los puntos vulnerables donde puede suceder una contaminación cruzada. Lo que lo provoca son muchos factores. Va desde situaciones relacionadas con la deficiente gestión de los recursos. Esto sucede cuando la alta dirección o cuando los mandos gerenciales, precisamente los que toman decisiones en los sistemas de gestión, no dimensionan la importancia de este tema. Resulta importante a veces mencionar lo ajeno que puede presentarse una persona como tal, un gerente, un director, y como tal alguna persona que es referente en el proceso de producción y que no tiene la menor idea de cuál es la implicación que se viene por consiguiente en una supuesta o en una posible situación donde haya contaminación cruzada en alguna parte de sus procesos. La gestión de recursos resulta sumamente importante en la implementación de los programas de inocuidad y la prevención de la contaminación cruzada no es la excepción. La gestión de recursos representa un importante detonante y un aliciente para las organizaciones en las cuales se van a poder establecer los diferentes mecanismos y poder suministrar los recursos necesarios para que la contaminación cruzada se mantenga bajo control y con los diferentes
recursos destinados ya sea capacitaciones, formación y entrenamientos del personal, gestión de documentos y establecimiento de mecanismos o procedimientos documentados que nos ayuden a poder establecer estrategias puntuales de cómo llevar a cabo procedimientos que disminuyan a un nivel de tolerancia aceptable los riesgos de contaminación cruzada. Eso por el lado de la gestión de los recursos, pero también existen situaciones relacionadas también con los establecimientos en sí. De alguna manera, el productor, el industrial, el empresario está principalmente preocupado por producir, está preocupado por sacar las ventas y darle cumplimiento a las exigencias del cliente, en donde finalmente lo único o lo último que se toma en cuenta son las buenas prácticas de manufactura, los programas prerequisitos y como tal, sobre todo, las medidas que se deben llevar a cabo para disminuir la contaminación o el riesgo de contaminación cruzada en los procesos de producción de alimentos. Tal cual como lo dice la norma 251, y me voy a permitir citar el requisito o la definición de buenas prácticas según la norma 251 de la Secretaría de Salud, que es la que nos marca las buenas prácticas actualmente en nuestro país. Y esta la define como las condiciones, los procedimientos y las actividades que una organización lleva a cabo para mantener un sitio de producción en condiciones seguras e higiénicas de fabricación de alimentos. Entonces, parte de todas esas prácticas y procedimientos adecuados que debemos de llevar para lograr un producto inocuo al final del proceso y asegurar un sistema de producción seguro, esto lleva de la mano el pensar que la contaminación cruzada va por inercia. El implementar los mecanismos adecuados para poder establecer los controles que nos ayuden a minimizarla en la posibilidad o en la medida de lo posible va a resultar clave para poder potencializar el cumplimiento de las buenas prácticas en nuestra organización. Establecimientos sin controles, con barreras físicas, una distribución higiénica de los espacios, una distribución fluida, un proceso fluido sin intersecciones que tenga una distribución higiénica, que no tenga algún riesgo de contacto cruzado con zonas más sucias o con zonas contaminadas a lo largo de su desarrollo, resulta fundamental el tomarlo en cuenta al momento que se decide establecer o arrancar procedimientos para prevenir la contaminación cruzada en la industria de los alimentos. Otros factores también como situaciones relacionadas con la adquisición de materias primas o en los procesos, mecanismos de operación de los trabajadores también resulta en un factor importante a tomar en cuenta. Esto puede considerarse que situaciones en donde las personas que toman decisiones y la alta gerencia no está comprometida en encontrar un sitio de producción donde los equipos, los utensilios y toda la indumentaria y los elementos de apoyo a la producción no se encuentran en las condiciones adecuadas. Esto también repercute muchísimo cuando el operario encuentra situaciones de escasez o no tiene los elementos suficientes para detonar su trabajo como se le está asignando. Y es ahí donde se viene un efecto dominó en la necesidad imperante de lograr la inocuidad de los alimentos, al querer el operario llevar a cabo el cumplimiento de ciertas políticas y cuando la organización no se demuestra comprometida con el cumplimiento de estas. Situaciones relacionadas con establecimientos que no cumplen con las especificaciones mínimas marcadas por norma 251, establecimientos que no tienen un control relacionado con el entorno geográfico donde se encuentran situados, situaciones relacionadas con la resistencia, esa parte es sumamente importante comentarla. La resistencia al cambio y el factor humano representa uno de los puntos más importantes y si mal no me dejan mentir, es uno de los problemas más constantes y que se ven con mayor frecuencia en la industria de alimentos de hoy día. La resistencia al cambio puede ser por muchos factores: ignorancia del tema, falta de compromiso y de pertenencia al trabajo que está desempeñando en la organización, situaciones relacionadas con un operario o con un clima laboral poco favorable, en donde no se te dan las condiciones, no se te da el reconocimiento y no se te da los recursos necesarios para que puedas llevar a cabo tu trabajo de la mejor forma, y situaciones relacionadas también con personas que realmente no tienen el compromiso y no tienen la idea, no dimensionan en su totalidad lo importante que resulta el que esté bajo su responsabilidad la elaboración de productos que van a ir para consumo de un ser vivo.
Eso es también importante comentarlos porque es una de las situaciones que más prevalece en la industria y uno de los problemas más difíciles que se convierte en una limitante al momento de implementar un sistema de gestión. Por ese lado también es importante en ese sentido algunos aspectos generales que pueden detonar la contaminación cruzada. Por ese lado también comentarlos. Sucede por muchas situaciones. Contaminación cruzada por materias primas, contaminación cruzada por productos intermedios o productos semiprocesados, contacto con productos que están en condiciones no aptas para ser reintegrados a la línea de producción o que tienen que ser evaluados previamente para determinar su futuro uso o para determinar si van a ser reprocesados, si van a ser reintegrados con un lote nuevo o definitivamente se puede determinar su desecho o su destrucción total o parcial. Es importante comentarles que las situaciones que pueden suceder para que se detone la contaminación cruzada son variadas y son realmente muy diversas, con efectos colaterales o secundarios también de diferente intensidad. Claro, todos ellos de manera negativa. Contaminación cruzada por contacto con superficies contaminadas, un manejo inadecuado de los procesos de sanidad y los procesos de limpieza, situaciones relacionadas con superficies de contacto que no cubren los requisitos sanitarios establecidos por normas aplicables a nivel nacional o internacional, situaciones también relacionadas con contacto cruzado por el mismo operario cuando las prácticas o las políticas sanitarias, a pesar de estar implementadas, no han quedado claras y no han sido implementadas en su totalidad, puesto que falta la cultura y falta el sentido de pertenencia para que pueda verse reflejado en los procesos de producción. Sucede también por diferentes situaciones relacionadas con los flujos de operación, falta de evidencia documental, falta de capacitación por parte del personal alineado o el personal clave que manipula las materias primas, los productos en proceso o los productos terminados. Muchas veces la parte documental la consideran papeles y la parte de capacitación la consideran como un gasto innecesario. Sin embargo, tenemos que ir más allá y productores, empresarios, industriales, profesionales de la inocuidad y encargados de los sistemas de gestión de inocuidad de sus respectivas empresas deben de entender que la inversión es retroactiva. Es importante considerar que el controlar la inocuidad y tener al final un producto final inocuo, ese será el resultado y, bueno, finalmente el premio de su esfuerzo y de toda su dedicación por controlar los peligros asociados a los alimentos, como pueden ser físicos, químicos o biológicos, todos estos pudiendo detonar o pudiendo recaer en una contaminación o posible contaminación cruzada. No es noticia. Diariamente podemos encontrar en diferentes instancias públicas, en diferentes portales de internet de dominio público, instancias gubernamentales, privadas, periódicos, revistas, en donde es más común de lo que parece la situación en donde existen cada vez más alertas alimentarias, retiros voluntarios de productos y situaciones donde empresas se ven involucradas en penosas situaciones de crisis o de contingencia sanitaria que derivan muchas veces en situaciones de pérdida de confiabilidad, daño a la reputación organizacional, pérdidas humanas y situaciones que llevan a pleitos legales a largo, mediano plazo. Entonces es importante considerar que el implementar mecanismos y documentar estrategias puntuales y efectivas para prevenir la contaminación cruzada va a impactar de manera positiva en la disminución de este tipo de indicadores negativos que pues para nada demuestran el cumplimiento de un sistema de gestión de inocuidad. Además de eso, es importante comentarles que hay muchos factores que pueden desencadenar la contaminación cruzada, pero antes que nada es importante definir situaciones o conceptos que pueden confundirse. Recientemente se le denominó, se le ha estado llamando a la contaminación cruzada situaciones relacionadas con contacto cruzado. Importante para ustedes mencionarles y para mí es importante mencionárselos también, que contacto cruzado va más orientado a identificar procesos de interacción o intervención de materias primas o productos entre sí. Esto es cuando ciertas partículas, ciertos componentes o trazas de un producto pueden ser trasladados o transmitidos a otro producto por malas prácticas de manipulación
o por descuidos internos por falta de procesos específicos de operación de producción de productos alimenticios. Como tal, es importante mencionarles que contacto cruzado va más orientado a situaciones relacionadas con control en la prevención de alérgenos, situaciones también, contextos relacionados con control de las formulaciones, control de los envasados y también todas aquellas prácticas que van orientadas a disminuir el contacto cruzado entre aditivos, coadyuvantes, materias primas, insumos, materiales y productos alimenticios en sí como tal. Y a diferencia de esto, contaminación cruzada se define como la incorporación de peligros físicos, químicos y biológicos que puedan integrarse a un producto o a una superficie dado las malas prácticas de fabricación y de manufactura en una instalación de alimentos. En este caso, la contaminación cruzada puede ser de tipo física, de tipo química y de tipo biológica. Lo importante aquí es, como les comentaba de un inicio, establecer los mecanismos de autoanálisis a través de estrategias de análisis de riesgos o análisis de peligros, donde podamos identificar a lo largo de nuestro proceso y a lo largo de todas las prácticas de elaboración de nuestra cadena alimentaria, en donde pueden encontrarse esos puntos críticos o esos puntos de control que pueden hacernos vulnerable a una posible contaminación cruzada. Comentarles también que dentro de los requisitos que se manejan para la prevención de la contaminación cruzada, como contacto cruzado y como contaminación cruzada, es importante que al operario le quede claro que a los responsables de la manipulación de los alimentos sepan identificar y sepan el concepto para poder aplicarlo dentro de su quehacer laboral de todos los días y que propiamente la alta gerencia y los mandos que toman decisiones puedan implementar los mecanismos adecuados para poder estar inyectando los conceptos y la terminología para que termine por dominarse y llegue el momento en que se logre esa tan ansiada cultura de inocuidad, en donde las cosas se hacen por convicción y no por imposición. En ese sentido, el resultado o el producto final valioso es lograr un mecanismo o lograr un procedimiento completo que aborde toda la cadena alimentaria y que todos aquellos puntos estratégicos donde pudiese presentarse un riesgo de contaminación cruzada pueda ser abordado de manera efectiva con programas maestro, con instrucciones de trabajo, con documentos o procedimientos establecidos que sean de ayuda visual para consulta de los operarios, capacitaciones constantes internas o retroalimentaciones que nos ayuden a comprender, muy enfocado a la sensibilización. Es a veces importante mencionar que el ser demasiado formales o el aplicar demasiados tecnicismos a la capacitación que se le ofertan a los operarios, a veces eso puede redundar en el bajo aprovechamiento y el poco rendimiento del personal en temas de inocuidad alimentaria. En esto radica la importancia de tocar o poder abordar la temática de una manera que sensibilices la percepción del operario y de la persona clave que manipula tu producto. De esta manera podrás hacerle ver la importancia que tiene el preservar todas y cada una de las prácticas correctas que le van a minimizar el riesgo de contaminar su producto por una práctica de contaminación cruzada. Contacto cruzado, como lo comentaba, principalmente relacionado con contacto materia prima, producto, insumo e insumo. Principalmente relacionado con métodos de contención y manejo de productos alérgenos, productos sensitivos y pues principalmente para el tema de formulaciones y procesos de pesaje de compuestos o de ingredientes en una formulación. De acuerdo a lo que veníamos platicando, los tipos de contaminación cruzada pueden ser muchísimos y como les comento, las instalaciones deben de considerarse como un elemento de estudio desde afuera hacia adentro para poder controlar y poder identificar dónde hay que trabajar y poner manos a la obra para implementar los procedimientos y las medidas de control efectivas que nos van a ayudar a disminuirla. Finalmente, el proceso de análisis de riesgos, para mi recomendación sería empezarlo a analizar desde el exterior, principalmente a través de los siguientes puntos. Parte de lo que tenemos que considerar desde un medio externo o desde el establecimiento en sí como tal, primeramente es considerar la ubicación geográfica y el ubicar las instalaciones o el medio donde se ubica el establecimiento.
El considerar la zona geográficamente donde se ubica tu instalación o tu sitio de producción, el considerar que existe en tu alrededor, conocer tu entorno y bueno, identificar y analizar los posibles peligros que puedan encontrarse en el medio en el que desarrollas tus procesos de producción suelen ser muy elementales. Resulta a veces importante considerar que la contaminación cruzada por aromas, la contaminación cruzada por corrientes de aire, por ambientes o por entornos microbiológicamente no aptos para poder desarrollar o producir alimentos para consumo humano o para seres vivos en general. Resulta importante mencionar que esto deriva de una deficiente instalación o un deficiente análisis sobre los entornos y sobre el establecimiento en sí del sitio de producción de alimentos. El identificar, como les comentaba, cuáles son los peligros asociados a nuestros pasillos, a nuestros andenes de recepción, a nuestras áreas de maniobras, lo que tenemos en dirección oriente, en dirección poniente, en dirección norte y sur, el identificar puntos de riesgo como pueden ser algún tipo de desechos o algún tipo de establecimientos, depósitos sanitarios, establos, establecimientos donde se dediquen principalmente a la producción pecuaria, al sector primario, campos agrícolas, sectores acuícolas, el poder identificar una zona urbana que es propensa a cierto tipo de plagas, el poder considerar situaciones o cuestiones ambientales, humedad, calor, situaciones relacionadas con fenómenos meteorológicos, el identificar primeramente también encontrar qué tipo de establecimientos encontramos en el entorno del establecimiento será nuestro primer punto de partida para lograr un análisis completo sobre los posibles riesgos de contaminación cruzada en el exterior de mi instalación. Otro punto importante a considerar también dentro de esta parte, y déjenme comentarles aquí también, pues resulta la parte del control de la recepción de los insumos y los materiales comprados. En este momento cabe recalcar que ahí el factor del operario y el factor de los procedimientos establecidos para poder recuperar, para poder recibir, para poder verificar y autorizar el ingreso de materiales y materias primas a una planta de alimentos resulta sumamente importante para poder disminuir los riesgos de contaminación cruzada. El encontrar, el identificar correctamente cuáles son los tipos de materias primas que estamos ingresando a nuestra planta, cuáles son los compuestos o cuáles son las especificaciones de lo que estamos comprando y qué es lo que se nos está suministrando por parte de nuestros proveedores, también resulta muy importante al momento de considerar una posible contaminación cruzada cuando estos ya son usados en producción. Por ejemplo, situaciones relacionadas con productos adulterados, productos que puedan tener la formulación o algún compuesto que no esté declarado en la etiqueta como tal y que pueda causarnos un problema a futuro. Por supuesto, alérgenos no declarados o compuestos a alimentos, insumos, materias primas que dentro de su composición alguno de sus ingredientes pueda representar un riesgo alergénico para el producto final y por ende al consumidor al que va destinado. El controlar esta etapa también resulta muy importante para poder continuar con nuestro ciclo, nuestro mecanismo de prevención de contaminación cruzada. Ya más al interior es importante considerar que un método o uno de los elementos más representativos en esta parte de la prevención de la contaminación cruzada es el almacenamiento. En esta parte ocurren la mayor parte la mayor porcentaje de las recontaminaciones, contaminaciones cruzadas por falta de cultura y falta de disciplina, orden en el tema de nuestras buenas prácticas de almacén. El identificar claramente los sitios de almacenamiento, el establecer correctamente puntos de ubicación de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a la composición y de acuerdo a la formulación de los insumos, materias primas y productos que en general que manejamos para la producción de nuestros productos va a resultar importante al momento de querer tener un almacén ordenado, un almacén que demuestre una estructura que sin duda va a disminuir el riesgo de contaminación o contacto cruzado, como bien lo comentábamos hace un momento. El tener declarados específicamente dónde se encuentran los productos de devolución,
los productos no conformes, que no cumplen las especificaciones, ya sea por procesos internos o propiamente porque fueron derivados de una queja por parte de un consumidor o son una devolución sospechosa que debe ser evaluada posteriormente para determinar su uso, así como también áreas específicas para productos en cuarentena, productos químicos que no son propiamente alimentos, en este caso me refiero a los químicos asociados a la limpieza y sanidad de las instalaciones, a los productos químicos relacionados al mantenimiento preventivo y correctivo de la planta en general, maquinaria, instalaciones y bueno, infraestructura en general. Todos ellos sumamente importantes también para tomarlos en cuenta al momento de ubicarlos físicamente en nuestro almacén. Esto de una manera más concreta debe de quedar establecido en un procedimiento que les sea compartido a las personas que participan en el almacén y además que puedan ser constantemente evaluados a través de diferentes estrategias de autoevaluación o a través de diferentes estrategias de identificación o efectividad del desempeño del conocimiento, ya sean exámenes orales, escritos, algún tipo de encuesta personal, ¿verdad? De acuerdo a tu jefe inmediato y el operario que desarrolla la actividad. Todo esto en conjunto nos va a ayudar a determinar si se están llevando a cabo las prácticas mínimamente necesarias que nos van a permitir un correcto almacenamiento de todos nuestros productos y bueno, todos aquellos riesgos potenciales que nos van a detonar en una posible contaminación cruzada. En el momento que llevamos a cabo el proceso de producción, es ahí donde se viene una cascada y se viene un sinnúmero de posibilidades de contaminación cruzada entre diferentes tipos de productos a lo largo de las etapas de procesamiento que estos sufren hasta el momento de tenerlos ya como producto terminado, listo para distribución. En esta parte es importante considerar que el que tengamos manuales de operaciones correctamente definidos, donde se establezcan claramente qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace, dónde se hace y quién lo ejecuta, resultará importante para poder establecer la estandarización de lo que será un procedimiento que se va a llevar a cabo de la misma manera, siempre cuidando o preservando la inocuidad de los procesos en todo momento. En el momento que también llevamos el proceso de producción en nuestras líneas o en nuestros diferentes operaciones, nuestros diagramas de flujo, hay que tomar en cuenta que el análisis de peligros ahí va a tomar una fuerza muy muy importante. Esto es lo que comúnmente conocemos como el HACCP o HACCP, análisis de peligros y puntos críticos de control. Ahí también hay que identificar todas las posibles prácticas u operaciones que pueden detonar o podrían detonar en una posible contaminación cruzada. Esto es desde un reproceso, cómo se va a manejar ese reproceso, ese retrabajo, cómo se va a manejar ese retrabajo, principalmente si se habla de un reetiquetado, sumamente importante. Y bueno, finalmente el considerar que los procesos deben de quedar claramente definidos, el análisis de peligros debe de concientizar y debe de reflejar peligros coherentemente posibles que puedan ocurrir y que estos aborden todas las operaciones que sean clave para el control de la inocuidad del producto. Recuerden que son solamente peligros asociados a la inocuidad lo que nos interesa controlar en el sentido estricto de la inocuidad de los alimentos. Factores relacionados con la calidad no son ponderantes en su momento, pero sí se tendrán que analizar si estos por segunda, en consecuencia o en segundo plano, sí pueden desencadenar un peligro biológico, químico o físico que pueda tener repercusión en el producto y por tanto, si esto puede ser gracias a una contaminación cruzada, a una insinuación como tal o un descuido que pueda resultar en contaminación cruzada en nuestros procesos. La sanidad, la limpieza, los procesos de sanitización, los procesos de adición de materias primas, los procesos de formulación y de pesaje al momento que se están haciendo las fórmulas, los compuestos o se están preparando diferentes componentes para ser agregados en diferentes etapas del procesamiento también deben de ser controladas a través de tu análisis de peligros. Con el análisis vas a permitir identificar a qué peligro te estás enfrentando,
cuál es la situación de riesgo a la que te enfrentas y como tal poder establecer los mecanismos o las medidas de control asociadas que te van a permitir disminuir la probabilidad de que esta pues tan indeseada contaminación cruzada se pueda presentar en tu proceso de producción. Una de las situaciones, y creo yo pensar, en mi opinión, que parte de lo que resulta en los procesos de saneamiento, los famosos procedimientos operativos estándares de saneamiento, es ahí un elemento detonante de la contaminación cruzada. Lo vimos hace un rato y bueno, parte de lo que vamos a ver más tarde en las breves de inocuidad es que los procesos de sanitización y desinfección pueden ser un riesgo realmente importante al momento de hablar de contaminación cruzada. El utilizar dosis incorrectas, el utilizar los productos fuera de lo que está establecido por la etiqueta, el no tener o no contar con el personal debidamente capacitado y con los conocimientos y las habilidades suficientes para poder llevar a cabo nuestros procedimientos y nuestro manual POES de la manera más adecuada, y así como el tener un defecto o una deficiencia sobre el manejo de los productos, el almacén de los mismos, el suministro para su uso en áreas de procesamiento, en instalaciones, oficinas, áreas generales y toda la instalación en general. Todos esos factores nos van a repercutir de manera muy seria en una probabilidad muy alta de contaminación cruzada. Compuestos de sanitización, sanitizantes, jabones líquidos, incluso sosa cáustica, algunos compuestos incluso tóxicos, pueden ser introducidos de manera accidental o intencional en los productos o en los procesos y por ende contaminar las diferentes materias primas o los productos que se estén trabajando en las líneas de producción. Como les comentaba, la contaminación cruzada puede suceder de diferentes maneras y una de ellas es la que les comento a continuación, que es la contaminación cruzada por contacto cruzado con superficies de contacto. ¿Sí? Contaminación cruzada por superficies de contacto cuando esta superficie, ya sea una mesa de acero inoxidable, una tubería, una tolva de inyección, una marmita o algún dispositivo para llenado de productos, una envasadora, pueden encontrar en su superficie peligros asociados a la contaminación cruzada que desde el punto de vista o el del enfoque físico, químico, biológico van a perjudicar a nuestro alimento. Entonces, parte de las prácticas sanitarias necesitan ser implementadas de una manera muy importante y a través de su análisis de peligros determinar qué tan significativas resultan para ustedes y de acuerdo a ese nivel de significancia robustizar y pues bueno de alguna forma hacer más estrictas las prácticas asociadas al cumplimiento de este prerequisito. En general, las buenas prácticas nos van a ayudar a poder prevenir contaminación cruzada a lo largo de todos los eslabones de la cadena. Más es importante considerar que de alguna forma las prácticas asociadas a peligros físicos, químicos y biológicos tienen un nombre y es el que les vamos a mencionar a continuación. Para poder trabajar estrategias asociadas a medidas de prevención de contaminación cruzada de peligros de tipo físico, pues resulta muy importante considerar que los más usuales o los más tradicionales, los más recurrentes a ser utilizados en la industria de los alimentos son estrategias o mecanismos que nos ayuden a poder prevenir riesgos o peligros físicos a lo largo de la operación. Desde el colocar diferentes filtros, diferentes puntos de operación previos a una etapa de proceso, diferentes operaciones unitarias como pueden ser mallas, filtros, sedazos, tamices, trampas magnéticas, imanes, detectores de metales y algunos otros tipos de dispositivos o medidas de control que sin duda van a sumar para las estrategias o la campaña que lleves como organización para prevenir contaminación cruzada en tus instalaciones. El controlar todos los materiales, las estructuras que puedan sufrir alguna fractura o puedan sufrir algún tipo de rotura que pueda representar un peligro físico directo al producto, también deben de ser ciertas medidas que debemos de controlar. Mucha información hay demasiada,
documentos o fuentes de consulta les serán de mucha utilidad para que ustedes como organización implementen métodos o planes de contención específicos para manejo de materiales quebradizos o plástico duro dentro de las organizaciones que fabrican alimentos. Estructuras como vidrio, estructuras como metal, estructuras como acrílico, policarbonato, estructuras como la madera y algún otro tipo de plástico delgado debe de ser considerado como un peligro asociado a los peligros de tipo físico, desde luego, y una posible fuente de contaminación cruzada en nuestros procesos de producción y nuestra infraestructura en caso de que no estén controlados. El implementar estrategias, mecanismos documentados que aborden desde el inventariado de todo este tipo de superficies, de estructuras, el establecer un proceso de monitoreo constante y el establecer un procedimiento seguro de contención en caso de rotura o de astillamiento de alguno de este tipo de componentes en tu empresa resultará muy importante y será clave para seguir sumando en tu procedimiento integral de prevención de contaminación cruzada. Tenemos también diferentes mecanismos para poder disminuir la contaminación cruzada por peligros químicos y en este caso pues es resaltar uno de los más importantes en este caso que corresponde al plan de manejo y almacenamiento de productos alergénicos. Conocemos principalmente que pues en el mundo existen más de 220 alérgenos alimentarios, pero bueno, propiamente tenemos que tomar en cuenta tu organización, tu empresa, de acuerdo al producto y a la legislación legal aplicable hacia donde va tu producto, distribuyes o comercializas tu alimento, será la regulación que vas a aplicar y en esa misma línea establecer tus procedimientos para darle cumplimiento a la regulación en materia de alérgenos de ese país o de esa región a la que va destinado tu producto. Como tal, la regulación para América Latina pues está trabajando y todo el continente americano en general trabaja principalmente en la regulación bajo 8 alérgenos principales. Como tal, en este caso, para Estados Unidos y para Canadá, los sulfitos también deben ser considerados como un producto alergénico sensitivo, uno de los dos, y bueno, como tal, tener los debidos controles para poder desde aplicarlos bajo las dosis permitidas bajo la regulación internacional y propiamente el poder establecer la información concerniente en la etiqueta o en la presentación que es enviada al consumidor. El poder establecer planes de contención para alérgenos resulta muy importante dentro de una organización que se dedica a fabricar alimentos. Desde el momento en que identificas qué tipo de compuestos o qué tipo de materiales estás adquiriendo en tu organización, de acuerdo a las especificaciones que te marca tu proveedor y que te declara la posibilidad o la presencia de compuestos alergénicos en la composición o el conjunto de ingredientes en general de tu producto, es a partir de ahí cuando tú vas a determinar el impacto que va a tener ese producto al momento que ingresa a tus instalaciones. Es por eso el tener un control adecuado y una comunicación efectiva con toda tu cadena de suministro para conocer y caracterizar todos tus insumos y materias primas que están en contacto constante con tus procesos de producción. Una vez que abordas esta parte es importante considerar también el proceso de recepción y almacenaje. En esta parte se vuelve vital el hecho de poder contar con mecanismos efectivos de identificación, de rotulación y de posicionamiento físico en tus almacenes y al momento que lo vayas a distribuir o lo vayas a trasladar por los diferentes puntos, áreas o pasillos de tus instalaciones. Es importante entonces mencionar que tu almacén debe de estar ubicado estratégicamente para que en caso de traslado, en caso de movimientos, en caso de transportes, formulación, pesaje o incluso alguna dosificación que se pueda hacer al aire libre o propiamente directamente sobre el empaque del producto, esto pueda ser analizado previamente para identificar si no existe algún riesgo de contaminación cruzada por encontrar productos expuestos aledaños o adyacentes al proceso que se está realizando y que por ende puedan desencadenar una posible contaminación cruzada en tus productos alimenticios.
También es importante mencionar que una vez que llegas a la parte del procesamiento, el manejo de los alérgenos tienen que ser bajo estrategias o bajo procedimientos muy estrictos, desde que llevas el proceso de formulación, el proceso de pesaje y el proceso de adición a lo largo del proceso, y más cuando estos llevan dentro de su composición algún material alergénico y posteriormente vas a trabajar en las mismas líneas de operación otro producto que no presenta el mismo alérgeno de la formulación anterior, o propiamente el producto no presenta ningún compuesto o no debe presentar ningún compuesto alergénico en la formulación de acuerdo a la información que tú suministras en tu etiqueta. En esta parte suele ser muy usual el que puedan llevar a cabo y que las empresas se apeguen a llevar a cabo diferentes procesos de verificación rápida para validar sus procesos de limpieza y sanitización. Es importante que de la mano un correcto proceso de saneamiento y un programa de limpieza y desinfección bien implementado, de la mano con pruebas rápidas de validación de sanidad, presencia de materia orgánica o incluso las pruebas de determinación de proteína alergénica, resultarán vitales para poder identificar el grado de eficacia de tu medida o de tus medidas de control. Esto no sin antes comentarte que no te exime de poder declarar o deber declarar en tu etiqueta la información relacionada con la composición y los ingredientes que están presentes o pudiesen presentarse, aunque sea en trazas, en tu producto por manejarlo en líneas continuas o en los mismos sitios y superficies de contacto en tus líneas de producción. Y finalmente tenemos la parte de mecanismos de prevención de contaminación cruzada de tipo microbiológico. Aquí entra mucho a hablar de los programas de control microbiológico, ya sea de materias primas, de agua, del hielo, del producto terminado en sí, de los operarios, del ambiente como tal. El monitoreo ambiental también resulta muy importante a ser integrado en este programa. Y bueno, finalmente de las superficies inertes, que en este caso es lo que comentábamos hace un momento, que es la parte de las superficies que tienen contacto directo con ese alimento y que propiamente los procesos de saneamiento y de limpieza son los principales responsables de que esta parte se encuentre bajo control. Los programas microbiológicos, así como la zonificación de las áreas, el identificar por dónde sí puedes trasladar, por dónde no puedes trasladar, los flujos del personal, los flujos de las materias primas, los flujos de los productos terminados y como tal de todos los elementos que integran tu proceso de producción, el manejo de los residuos, ¿por qué no decirlo? Es importante también establecer un claro flujo de la basura y los desechos generados de la planta, sobre todo aquellos que son de características peligrosas o de manejo especial, puesto que estos también pueden representar un serio problema de contaminación cruzada en caso de no gestionarse de la manera más adecuada. Dentro del programa microbiológico también podemos considerar los programas de análisis clínicos para identificar el estado de salud de nuestros operarios desde el tipo de vista intestinal y desde el punto de vista de salud en general. El poder desarrollar periódicamente estudios de coproparasitoscópicos, realizar exudados faringios y algunos tipos de estudios y análisis que se pueden llevar a cabo en diferentes instancias de salud, nos pueden arrojar datos de importancia para saber si contamos con un personal sano. En ese sentido también es importante que ustedes consideren que el factor humano es uno de los más importantes como vector de contaminación de nuestros productos, materias primas, productos en proceso y productos terminados. Hay que prestar mucha atención a las prácticas de manipulación del producto, a la toma de conciencia y al entrenamiento que se le da al personal respecto al área en la que se desempeña. Como les comentaba hace un momento, hay que llevar un monitoreo de su salud en general para poder determinar si es apto para poder estar en contacto directo con producto y estar exponiéndose al momento de estar fabricando o manipulando el alimento como tal. Y bueno, finalmente el determinar y el medir si comprende y si está completamente comprometido con el cumplimiento de las políticas sanitarias que se implementen en sus respectivas
organizaciones. Un programa microbiológico integral, medidas asociadas a control microbiológico también tiene mucho que ver con el diseño de las instalaciones. El tener controles asociados con barreras físicas, zonificación de espacios, como ya lo había comentado, distribución higiénica de áreas, el no identificar puntos de intersección donde puedan existir zonas altamente contaminadas, como pueden ser comedores, como pueden ser vestidores, también baños, ¿por qué no? Y situaciones, áreas donde podemos almacenar incluso archivo muerto, material obsoleto, productos químicos para saneamiento y algún otro tipo de espacios que por intersección en el flujo del proceso pueden repercutir en mantener o manejar, propiciar un ambiente poco higiénico para la fabricación de tu producto. Bueno, finalmente comentarles que es muy importante que consideren que el factor humano, el operario, representa el principal factor de contaminación cruzada. Recordemos que el operario, al estar en contacto directo y al ser el principal actor de la cadena alimentaria del producto y el estar tanto tiempo en exposición directa con nuestros alimentos, resulta importante y resulta un elemento ponderante en tu control integral con todo lo que ya platicamos para lograr un procedimiento integral de prevención de la contaminación cruzada. Por esta parte es importante considerar ya de manera general y a manera de resumen que la contaminación cruzada representa un serio problema actual en la industria de los alimentos. Lo comentábamos al principio que hay una serie de factores y una serie de aspectos que detonan en que esto siga prevaleciendo hasta estos días, actualmente donde existe tanta regulación y donde la normativa está a nuestra disponibilidad y tenemos mayor acceso a documentos sumamente valiosos para ser aplicados en nuestras respectivas operaciones. A pesar de esto, situaciones como la renuencia, la falta de conocimiento, la falta de compromiso y propiamente uno de los aspectos más importantes, que es el desconocimiento del tema, puede resultar en problemas muy serios para ti como organización en caso de que tu personal se encuentre completamente ajeno a lo que significa cómo prevenir la contaminación cruzada en tu establecimiento. Y para finalizar, pues bueno, resaltar de nueva cuenta la importancia del involucramiento de la dirección y de los mandos que toman decisiones. Si ustedes están comprometidos y estas personas que son las que son ponderantes en el seguimiento o en la maduración de un sistema conocen y dimensionan la importancia de integrar este requisito a los controles de inocuidad y en general a todos tus programas de inocuidad de tu sistema, pues de alguna forma podremos potencializar la efectividad de las medidas y con los recursos necesarios, con una buena doctrina, con una buena cultura general de todos los que participan en la cadena de valor del producto, pues bueno, la información terminará permeando a lo largo de todos los puestos, a lo largo de todas las funciones, de todas las responsabilidades asociadas al producto y finalmente podremos materializar todo lo que estuvimos platicando en la sesión del día de hoy. Muy bien amigos, pues esto ha sido todo. Finalmente es un tema muy vasto que puede abordarse desde diferentes tipos de ópticas y con diferentes mecanismos, la forma en la que tú puedes o la que tú como organización puedes implementar los mecanismos de prevención de contaminación cruzada son muy variados y realmente son muy diversos. Muchos de estos son de formato libre para ser implementados por la organización, pero bueno, finalmente 60 minutos nunca nos alcanzan para poder abordar alguna temática que se trate de inocuidad de los alimentos. Por este lado, por esta parte ha sido todo. Agradezco el honor que me hacen todos los días de estar al pendiente de nuestra videoteca, de estar al pendiente de nuestras transmisiones pasadas y claro, por supuesto, el estar con nosotros martes a martes, el estar compartiendo esta información y bueno, finalmente oro molido que en materia de inocuidad les será muy útil para poderla aplicar en sus respectivas organizaciones. Recuerden que nosotros tenemos una cita el próximo martes, ya con invitado y con un tema muy importante que les estaremos comunicando a lo largo de esta semana. Hay que estar muy pendientes en redes sociales y en los sitios oficiales de su programa Bases. Por esta parte yo me despido deseándoles que pasen una excelente tarde. No olviden estar al pendiente de solicitar su calendario de Inocuo Academy. Traemos por ahí los temas de Global Market, traemos temas relacionados con Food Defense, traemos por ahí también temáticas relacionadas con fraude alimentario
alimentario, pues bueno, todo lo que en materia de inocuidad es tendencia en el tema regulatorio y comercialización de alimentos actualmente. Por mi parte es todo, yo me despido de ustedes, mi nombre es Josué Figueroa y recuerden, hablar de inocuidad siempre es oportuno. Nos vemos a la próxima.